Ok. Buenos días, mi tema es la Revolución Rusa. Mi nombre es Dileida Arroyo, 10º B. Allí te coloqué la destreza ahí. Como destreza tenemos resumir la influencia y el impacto de la Revolución bolchevique y de la Primera Guerra Mundial en la economía y la sociedad en Latinoamérica. ¿Qué es la Revolución Rusa? La Revolución Rusa fueron una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para revocar a zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación de zar, la caída del gobierno provisional y la toma de poder por parte de bolcheviques encabezado por Lenin. ¿Cuál fue el motivo de la Revolución Rusa? La revolución sugesto a fines de la Primera Guerra Mundial, en un contexto en el que el pueblo ruso se encontraba agotado por el esfuerzo de la guerra, la escasez de alimentos y su represión que el régimen imponía para acallar todo tipo de protesta. Trabajadores rusos en huelga durante la Revolución de febrero de 1917. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de la Revolución Rusa? En 1855 inició el reinado de zar Alejandro II. En 1861, abolición de la servidumbre. En 1866, terror blanco. Mar 13, en 1881, Alejandro II es asesinado. En 1883, Grupo para la Emancipación del Trabajo. En 1887, Vladimir Lenin es detenido. En 1894 inicia el reinado de zar Nicolás II. En 1902, Partido Social Revolucionario. ¿Cuáles fueron las características de la Revolución Rusa? Como se ha señalado, la Revolución Rusa constó de dos fases diferentes. La primera, en febrero de 1917, derribó a zar e intentó establecer una república liberal. La segunda se desarrolló en octubre de ese mismo año. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, derrocaron al gobierno provisional. ¿Qué pasó después de la Revolución Rusa de 1917? En la posterior Revolución de Octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique de tendencia comunista, conocido como Zornakón. En el caos, los miembros del Parlamento Imperial o Duma asumieron el control del país, formando el gobierno provisional ruso. ¿Cuáles fueron los personajes más importantes de la Revolución Rusa? Zar Nicolás II de Rusia, zar Nicolás II de Rusia, León Trotsky, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Gracias. Zar Nicolás II, el último zar de Rusia,
Zar Nicolás II de Rusia. El último zar de Rusia fue considerado por muchos por una de las principales razones de la revolución. León Trotsky, miembro de los mencheviques, fue uno de los organizadores más importantes de la Revolución Rusa. Fue clave para los bolcheviques tomaran el poder. Vladimir Lenin, la persona más importante de la Revolución Rusa, siendo su pensamiento marxista, feminista la clave para el paso de realizó Rusia y convertirse en la Joseph Stalin. Stalin fue miembro del Politburo y uno de los mayores de la Revolución Rusa. Tras la muerte de Lenin, se convirtió en una especie de dictador. Gracias. Chicos, ¿se acuerdan que Rusia tuvo que abandonar la Primera Guerra Mundial en 1917? Pues yo le dije que debió abandonarla entonces, tuvo que abandonar la Primera Guerra Mundial cansados, agotados, bueno, les pasó de todo a este ejército ruso. Recuerda que estaban en esas trincheras tremendas, ahí con hambre, enfermos. Tuvieron que abandonar la Primera Guerra Mundial e irse a solucionar una guerra civil interna que tenían en su territorio. ¿Pero por qué? Desde 1603 hasta 1917, que fue el problema de la Revolución Rusa, los gobernaba la dinastía de los zares. Dinastía es cuando tú heredas el trono a tus hijos, ¿verdad? De generación en generación. Desde 1613 hasta 1917, que fue derrocado el último zar, Nicolás II, porque dicen que ese fue el que los llevó a la crisis total, pasaron 304 años del gobierno monárquico de los zares. Yo les digo de los reyes. Ellos eran los reyes, solo ellos dirigían el país, se hacía lo que ellos decían, disfrutaban lo que el pueblo trabajaba de los impuestos, bueno, etc. El país estaba en una crisis económica fuerte, esa es la verdad. El porcentaje era alto, en su porcentaje con respecto a la economía, ellos se sustentaban por el campo. Ahora, si en su gran mayoría el pueblo era campesino, significa que el país no había avanzado como estaban los demás países industrializados. Entonces, el pueblo se levanta y va a las calles y aprovecha que Rusia está en la guerra y de paso las guerras se gastan dinero porque hay que alimentar, hay que sustentar a los militares y bueno, y etcétera. Y no había dinero, económicamente no había dinero en el país y se van a una guerra. Y recuerde que Rusia no solo venía de esta guerra, también venía de los Balcanes. Entonces, no había dinero y la gente necesitaba que la economía mejorara. Y dentro de esto aparece este personaje como es León Trotsky y el más principal, que es Vladimir, o más conocido como Lenin. Las personas, el pueblo necesitaba a alguien que los salvara de la crisis que tenía, política, social, económica, todo era una crisis. Número uno, debían votar ya al zar, sacarlo. No los queremos más, no nos han ayudado, mire cómo estamos. E ingresa al poder un
un personaje, un partido, ¿verdad? Que es los bolcheviques, a la cabeza Vladimir, o también conocido como Lenin. Pero él, alguna vez que sale Nicolás, necesitan estabilizar el país, y es el Parlamento que coloca un gobierno provisional, el cual Lenin con su partido, los bolcheviques o también los rojos, ¿verdad? Ellos mandan abajo este gobierno provisional, y ahora sí Lenin toma el mando. Después de un sinnúmero de situaciones, toma Lenin el mando para gobernar de manera comunista. Comunista, así empieza el gobierno. Al principio ya saben que los comunistas les ofrecen todo lo que el pueblo quiere escuchar, porque fue un hombre que salió del pueblo. Entonces, un hombre del populismo. Una vez que está en el gobierno, las situaciones empiezan a cambiar y ya se vuelve comunista, porque él lo que quería era la igualdad entre todos, lo que no existió durante estos 304 años en el gobierno de los zares. Así que llega el comunismo con Lenin, y aunque no fue un gobierno excepcional, pero la economía mejoró y el pueblo se sentía protegido, se sentía que ahora sí sus voces eran escuchadas. Hasta allí lo que tenemos que ver con la Revolución Rusa, cómo llegó el fin el zarismo después de 304 años, los personajes más importantes de esta revolución. ¿Por qué está Nicolás aquí? Porque él fue uno de los motivos principales por los cuales la gente dijo, el pueblo dijo, hasta aquí, no queremos más un gobierno monárquico, queremos fuera a los zares. Así que esta fue la razón principal por lo que vino la Revolución Rusa. Luego tenemos a León Trotsky, que es miembro de los mencheviques, que era otro partido, que fue una de las organizaciones más importantes para ayudar a la Revolución Rusa, que luego le da paso a los bolcheviques, que tomen el poder. A la cabeza de los bolcheviques, Vladimir, o también conocido como Lenin. Y también hay una parte importante aquí, cuando ya Rusia se convierte a la Unión, y ya es ahora la Unión Soviética, pero eso lo vamos a ver el día de mañana, cómo llega a ser luego la Unión Soviética. Y Stalin es el último, ¿verdad? También formaba parte del pensamiento revolucionario, pero a la muerte de Lenin, Stalin toma el poder. Vladimir muere de una enfermedad, Stalin llega al poder y es uno de los hombres más sanguinarios de la historia, un genocida. El después de Hitler es el segundo genocida. Por cierto, los dos eran muy amigos, tenían el mismo pensamiento. Así que el día de mañana vamos a ver sobre lo que hizo Lenin en todo este tiempo que fue gobernante de Rusia, y cómo llega Stalin al poder y lo que él hace también. Nos vamos entonces a las preguntitas sobre la Revolución Rusa. Vamos a las número 1. ¿Por qué se da esta revolución? Es decir, las causas. ¿Por qué las personas deciden ir a las calles, no a pasear ni a caminar, sino a protestar en contra de un gobierno al cual las personas ya no lo querían como sus cabezas o sus líderes, ya no lo querían. Queremos que termine el zarismo. Y así es que concluye. ¿Cuál es una de las causas principales para que el pueblo ruso diga no queremos más a los zares? Enciendan sus cámaras, tengan la bondad, o los voy a retirar de clase. Nicole Pérez, Guzmán y los que recién están ingresando, por favor. Encienda sus cámaras.
No hay que estarles diciendo que enciendan la cámara. Hagan en cuenta que usted ya está en presencial y usted debe estar allí. Allí no va a estarse tapando la cara. Entonces, por educación, usted debe tener su cámara encendida. Es como que yo le dé clase con las cámaras apagadas. Eso es una falta de respeto. Empezamos. Causas. Voy a empezar haciéndole la pregunta a Nicole Herrera. Nicole, una causa por la cual se dio la Revolución Rusa. Por una crisis económica. Ya, muy bien. Otra causa, Emily Aquino. Otra causa, Nicole. Buenos días, hermana. Buenos Por días. la escasez de alimentos. No te escucho, hija. Por la escasez de alimentos. Ya. Elizabeth, otra causa. Porque ya estaban cansadas de las guerras. Ya, sí. También la crisis vino por las guerras, es verdad. Otra causa. Justin. Estoy leyendo lo que me están escribiendo en el chat. Otra causa. Vaya pensando, Dylan, otra causa. Causa por la cual se da la revolución. Dígame, Vega. Hermana, también era por la economía. Ya dijimos la economía. Otra más. Recuerde que la economía está en debacle, pero ¿quién causó ese problema de la economía? Sivinta. Fueron una serie de levantamientos acontecidos en 1917. ¿Por qué causó ese levantamiento? ¿Por qué se causó ese levantamiento? Ya dijimos economía, alimento, guerra. ¿Qué más? Hay alguien allí que no lo querían. Esa fue una de las causas principales por las cuales se dio la Revolución Rusa. Enciende su cámara. Romero, no la veo. Dígame, una causa por la Revolución Rusa. Existieron algunas causas. Varias causas. Nada, ahorita no estamos hablando de Rasputín. Ese fue un mentiroso, adivino, tirado a mago. María Parco, ¿por qué causa? A ver, vamos, otra causa. Por la mala administración. No te entendí, hija. Por lo que en ese tiempo había guerra. Ya dijeron, Azul. Luego le doy pase a Coveña. ¿Qué pasó? Dime, Azul. Ok. Sí, Azul, estaban cansados del gobierno de los zar. Esa fue otra consecuencia, otra causa, es verdad. No los querían a los zares ya gobernando. ¿Quién fue el último zar en gobernar? Natalie Torres. Nombre del último zar que gobernó Rusia. Y ese sí, no lo querían
ni verlo ni en imágenes pegadas. Nombre del último zar. Yo estoy calificando. Actividad en clase, ya sabes. Nombre del último zar. Dayana. Zar Nicolás II. Así es. Dicen que fue uno de los peores. Por eso Rusia estaba en la crisis total. Otra causa. Otra causa. The lady. Otra causa de la Revolución Rusa. La huelga. Economía. Cansados de los gastos, cansados de la guerra. Las huelgas muy bien que se levantaron, las personas querían expresar su descontento. Aunque les cuento que Nicolás envió a las personas a sacarlas de las calles, a asesinarlas, a mandarlos presos, porque él no quería dejar el mando, él no quería abandonar su mando. Y más adelante vamos a ver algo más sobre esta revolución rusa. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué pasó una vez que fue expulsado Nicolás? Una vez que fue expulsado Nicolás, ya no era el zar, ya no era el que mandaba el país. ¿Qué sucedió con Rusia una vez que fue expulsado el zar Nicolás II? Nicole, ¿qué pasó en Rusia? Una vez que lo sacaron y le dicen te vas, no te queremos más aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? No pasó nada. Sigo. Orellana. ¿Qué sucede una vez que se termina el gobierno de Nicolás II en el país? ¿Qué sucede? Nada. No sucede nada. Sí, muy bien, Nicole. Se dieron manifestaciones. Manifestaciones. Ok, Orellana. No me contesta, significa que usted no está en mi clase. Guerrero. ¿Qué sucedió una vez que fue sacado del poder el zar? ¿Qué sucedió? Estudiantes que no me contestan lo estoy sacando de la clase porque significa que no están aquí. Y Guerrero por lo menos abrió el micrófono porque está en la clase. Esta es su cámara. ¿Se me escucha, hermano? Sí, se escucha. ¿Cuál es la pregunta? Ciérralo. Elaman, ¿qué sucedió una vez que el zar fue expulsado? No sucedió nada. Una vez que fue expulsado el zar, ¿qué sucedió? Dime, Vega. Estoy sacando a los estudiantes que no me contestan, los saco de clase. Hermana, cuando salió el zar Nicolás II, se eliminó el derecho de la exención militar a la nobleza y se abrió la carrera militar a todo un hombre capaz, o sea, la apertura de universidades con un nuevo plan de educación. Bueno, una vez que fue expulsado, Nicolás salió y salieron todas sus leyes con él. Eso pasó. Es como cuando viene un nuevo gobierno, viene con nuevas ideas, nuevos pensamientos. Por ejemplo, la maestra se va a ir, viene otro maestro, ya viene con nuevas enseñanzas y viene con nuevos métodos, que eso va a pasar. Ahora, cuando es sacado del poder Nicolás,
dice que el Parlamento ruso coloca un presidente provisional, le podemos llamar, un encargado provisional. Y viene Lenin y expulsa también a este gobierno provisional, porque la gente tampoco estaba de acuerdo con este gobierno provisional. Entonces, ahora sí, Lenin, mediante elección, dicen, ¿no? Que en la primera ganó, que en la segunda perdió, bueno, pero él llega al poder para cumplir los ofrecimientos que le habían hecho a las personas, ¿verdad? Que les iba a ayudar y bueno, todo lo que un popular puede ofrecer. Pero estando en el poder, él lo que quería era igualdad, no como antes. Los zares eran los que tenían todos sus nobles, ahí su gente, toda la reunión de ellos eran las personas acomodadas, las que disfrutaban del